Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al noveno Foro Sur-Sur sobre sustentabilidad. El tema del foro este año es el colapso de la civilización moderna y el futuro de la humanidad. Hoy vamos a hacer la presentación del libro sobre Venezuela en lucha, pasado colonial, legados revolucionarios y regeneración de la comunidad. Tenemos interpretación simultánea en inglés, chino y español. Al la parte inferior de su pantalla pueden encontrar el globo de interpretación. Nos gustaría hoy agradecer a las intérpretes del día, Mercedes Pico, Julieta Méndez, Juan Xiaomei y Lee Hong. Primero, permítanme presentar a los comoderadores de la sesión del día. Mi nombre es Sid Tsui Jade Margaret. Soy profesora asociada en el Instituto de Investigación Estratégica de Revitalización Rural de la Universidad del Suroeste en Lingnan, China. Soy miembro de la Junta Directiva de Asian Regional Exchange for New Alternatives y soy miembro fundador de la Global I have Partnership been for actively Sustainability. Hace 2 décadas participo activamente en el movimiento de reconstrucción rural en China. Hernán Vargas es viceministro de Economía Comunal del Ministerio de Comunas y Movimientos Republic of Sociales de Venezuela. la He is also de movement. Venezuela. También Hernán es militante en el movimiento de pobladores, miembro también de la Secretaría de ALBA Movimientos, investigador en economía popular y reproducción social y miembro fundador Observatory. Encountering the triple trap of climate collapse, economic downturn, and COVID-19 pandemic, we think that the book project signifies an ongoing Venezuelan and Chinese people's friendship and solidarity. In 2015, Kinchi de and los I pueblos first venezolano y met chino. Hernan in the Conference on Humanity and Alternatives in Brazil and Vietnam. In June of 2019, we invited Hernan to attend the Sixth Social Forum in Hong Kong, then organized a field trip for him Invitamos a Hernán y le organizamos un viaje a las visitas rurales en China rural. Después organizamos también que visitara comunas distintas en China en diciembre del 2019 con ayuda de Hernán. Kinchi, Xiaowei, Xizhong y yo visitamos distintas comunas en Venezuela. Durante la pandemia continuamos trabajando juntos. Hernán organizó un panel sobre Venezuela en el Foro Sur-Sur número 7 en 2020 y después de eso organizamos 2 series de conferencias sobre Venezuela en lucha, pasado colonial, legado revolucionario y regeneración de la comunidad, con un total de 17 sesiones. Cada sesión tuvo 3 horas. También transmitimos en directo todas las sesiones a través de la red Bilibili, que es una plataforma de red social muy popular en Venezuela. En general tuvimos 3.000 espectadores en cada evento, la mayoría jóvenes, muy curiosos y apasionados. El proyecto no solo facilita los intercambios entre Venezuela y China, entre América Latina y Asia, sino que también refuerza la capacidad de resistencia de las organizaciones de base y la construcción de comunidad en tiempos catastróficos. Ahora le paso la palabra a Hernán. Muchísimas gracias. Y por favor, panelistas, hablen lento para la traducción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yade. Muchas gracias a todos. Un saludo para Quinchilao. Un saludo para Quinchinlao. Un saludo para todos los jardineros y jardineras de Lingnan que han favorecido este espacio fantástico de encuentro, el noveno Foro Sur-Sur por la sostenibilidad en el marco del colapso de la civilización moderna, las alternativas que se construyen desde abajo. Es un gran espacio y es un honor, un gusto poder tener este espacio para el lanzamiento del libro Venezuela en Luchas, pasado colonial, legado revolucionario y regeneración comunitaria. Quiero hacer nada más un paréntesis. En la sala de los attendees tenemos al compañero Henry Contreras. Él lleva comunicaciones del Ministerio de Comunas. Si por favor le pudieran dar acceso como panelista para poder transmitir también
por las redes del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales esta actividad. Ajá. Bueno, continuaba con este saludo a todos los compañeros, a todas las compañeras que nos siguen desde China, desde Europa, desde América Latina, desde Asia, que han seguido este proceso de debate que ya describía la compañera Yade. Bueno, en primer lugar, agradecer un poco esta iniciativa, además de construcción de este libro. Este libro es una construcción colectiva entre la Universidad Global por la Sostenibilidad, que ha sido un pilar fundamental. Gracias, Kinchi, gracias, Yade. Pero también de la Universidad del Lingnan, gracias a todos los compañeros y compañeras del equipo. Gracias a ARENA, como espacio de coordinación regional del Asia. También una iniciativa apoyada por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Además, también ha sido una iniciativa con el apoyo del Instituto Simón Bolívar por la paz y la solidaridad de los pueblos, una herramienta promovida desde Venezuela, pero para lograr la unidad desde los pueblos, la diplomacia de los pueblos. Gracias, compañero Carlos Ron, gracias a la compañera Carmen, a la compañera Lidis, del equipo del Instituto Simón Bolívar. Al mismo tiempo, ha sido una iniciativa apoyada por la plataforma de movimientos sociales hacia el alba de los pueblos, iniciativa construida bajo la orientación de Chávez y Fidel y promovida desde los movimientos sociales. Agradecemos, saludamos a la Secretaría Operativa, a Laura, a Gonzalo, a Alcides y a todos los compañeros que se están integrando a esta plataforma. Y bueno, y un agradecimiento muy especial a Alba TV, querido Pablo, que estuvimos durante esa semana entre 2020 y 2021 organizando cada una de las sesiones del seminario Venezuela en Lucha, seminario virtual, que nos permitió entonces tener esta iniciativa del libro hoy. Agradecemos también a la gente de la editorial El Colectivo en Argentina, que está trabajando justo en este momento en la diagramación del libro en su versión en español. Yo, antes de presentar y comentar un poco lo que ha sido la iniciativa del libro, quería un poco resaltar lo que está detrás del libro, la fuerza, la importancia de al menos 3 elementos que hicieron posible este libro, ¿no? Por un lado, ciertamente los espacios de debate político sobre las dificultades en la actualidad, sobre los dilemas que nos devela la humanidad y los desafíos que tenemos por delante. Quiero resaltar que justamente como recordaban las compañeras, en 2015 nos conocimos con Kinchi y con Yade en el marco de una de las conferencias internacionales Dilemas de la Humanidad, un espacio promovido por los compañeros, por las compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que siempre han estado promoviendo los espacios de formación política, pero además de debate, de reflexión desde los movimientos, desde la práctica militante, desde el compromiso con la lucha de clases de los pueblos y la unidad entre los pueblos. Yo quiero resaltar porque justamente ese espacio, sin ese espacio, no sería posible este lanzamiento de hoy. Creo que es muy importante. Espacios además como este, así como también desde Cuba, los compañeros del Martin Luther King, de Galfisa, vienen promoviendo el espacio de debate sobre los paradigmas, la necesidad de romper los paradigmas de la humanidad. Y asimismo entonces tenemos este espacio que nos brindan las compañeras y compañeros de la Universidad Global por la Sostenibilidad. El Foro Sur-Sur es un espacio muy importante de diálogo entre los pueblos del sur. En un momento de colapso, donde Occidente lucha por mantener su hegemonía, es fundamental construir la unidad en diálogo y en práctica desde los pueblos del sur. Luego, un segundo elemento que quiero resaltar, que hizo posible este libro, es que a partir de ese conocernos, las compañeras me invitaron a formar parte del equipo, digamos, de miembros de la Universidad Global por la Sostenibilidad, una red de intercambio de información, de debate. Hemos estado en contacto desde ese 2015 y luego en 2019 nos invitan a participar como militantes de la Revolución Bolivariana, como militantes de Alba Movimiento, en el 7º Foro Sur-Sur por Sostenibilidad. Y en ese espacio, en ese foro, tuvimos la oportunidad de hablar justamente sobre
los avances en términos de construcción de una vía comunal al socialismo en Venezuela, en el marco del foro, pero además también, como decía Kimchi, nos permitió estrechar relación. Estuvimos viajando con el camarada He Xixian por toda China, conociendo un poco las experiencias rurales en Wuhan, pero también las experiencias periurbanas en Beijing y también en Guangdong, en Zhongshan. Y estas son experiencias justamente que dan cuenta de cómo algo que no conocíamos, que es la expresión de organizaciones, colectivos en China, que luchan por un proceso de revitalización del campo, vuelta al campo, pensar en un nuevo modelo de civilización desde un campo que ha permitido sostener los momentos de mayor crisis. Conocimos allí el trabajo del profesor Wen Tian y del resto del equipo, trabajando en cómo en las distintas crisis cíclicas del capitalismo en China, la diferencia ha sido el trabajo desde el campo. Y eso nos hace estrechar relación con Venezuela, porque estamos convencidos que en los últimos años de bloqueo y de consecuente crisis del rentismo, lo que ha permitido sostener y garantizar la vida en Venezuela ha sido la producción familiar, la producción pequeña, la producción comunal, la producción desde el campo, así como también los procesos de resistencia desde la ciudad. Y un tercer elemento que quisiera entonces también resaltar, sin el cual no sería posible este libro, es cómo nuestros pueblos del sur, en medio de las crisis, se convierten o logran gestar oportunidades. Esta iniciativa de este seminario, de estas 17 sesiones hermosas que pudimos construir de forma conjunta, fueron resultado de una pandemia terrible, de una pandemia global que afrontamos durante varios meses y que nos permitieron justamente encontrarnos para reflexionar, reencontrarnos con estos medios virtuales, reapropiar estos medios virtuales a través del Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Bilibili, todas estas plataformas que muchas de ellas han sido construidas por las élites globales, pero desde el sur global las hemos apropiado, las hemos reapropiado y las hemos utilizado para tender estos puentes de intercambio. Hoy justamente entonces estamos presentando un libro que es resultado de haber llevado al texto estas 10 sesiones de trabajo. Nos pensamos este seminario, nos parece que esto es importante en términos de lo que nos mencionaba ayer, nos recordaba nuestra compañera Rosy Zúñiga, el papel de la educación popular en la integración de los pueblos del sur. Diseñamos el seminario como un espacio donde pudiéramos tener lecturas, clases magistrales, desde los militantes de la Revolución Bolivariana, desde comuneros, comuneras, representantes de comunidades en Venezuela, pero también voceros, voceras de movimientos sociales en nuestro país, así como activistas, académicos comprometidos con las luchas del pueblo venezolano. Y fue ese proceso entonces el que nos permitió tener 17 sesiones de poder mostrar al pueblo chino y al pueblo y a los pueblos de América, de Europa, de Asia, de África, la experiencia de lucha que se ha construido en Venezuela. Esa experiencia de lucha además que no se refleja en el mainstream, en los grandes medios transnacionales. Estas experiencias solo se pueden transmitir en los diálogos entre pueblos, en la necesidad de construir herramientas de integración entre nosotros y nosotras. Quiero entonces mencionar un poco, comentarles que así tenemos hoy este libro que les estamos mostrando. Allí tienen en la pantalla un arte muy hermoso que construyeron los compañeros de Utopix, un colectivo de diagramación, de diseño, de garantizar construir la práctica y la batalla de ideas, convertirla en un lenguaje gráfico, que ha sido además una lucha revolucionaria histórica en los pueblos del sur. Este libro, hoy queremos mostrarle un poco el contenido, un contenido que no podríamos tener al día de hoy con ustedes para compartirlo
sin el aporte de nuestra compañera Jordana García Sojo y el compañero Manuel Carlos Duque, que nos han apoyado en la edición de este libro, nos han ayudado en la compilación y en la edición de un libro que, tal como está aquí, ha sido resultado del apoyo entre distintas organizaciones, plataformas, movimientos. Yo quiero resaltar, comentarles un poco que en un primer lugar este libro cuenta con una presentación del compañero camarada Jorge Arreaza, anteriormente canciller de la República Bolivariana de Venezuela y luego ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que bueno, que nos pareció pertinente que pudiera hacer una presentación de este material. Un material cuya primera fase está centrada en los procesos históricos de lucha en Venezuela. Tenemos así entonces una contribución de los profesores Iraida Vargas y Mario Zanoja, paridores, creadores de esta tesis de la vía comunal al socialismo bolivariano, en un primer material donde hablan de las comunas venezolanas y cómo las comunas venezolanas han redimensionado, revolucionado la geometría del poder en Venezuela, la geometría del territorio en Venezuela. Pero así también tenemos un material del profesor Ali Ramón Rojas Olaya, rector de la Universidad Santa Rosa, que nos habla de la importancia de una de las raíces de la Revolución Bolivariana. Nos recuerda que al inicio de la Revolución Bolivariana, en los años 90, el comandante Chávez planteó que frente a una crisis de las izquierdas, una crisis ideológica, era muy importante reencontrarnos con nuestras raíces. Y habló del rol de Simón Bolívar en esa reconstrucción ideológica política, pero también del rol de Simón Rodríguez en esa reconstrucción ideológica y el rol del general del pueblo, Ezequiel Zamora, como tercera raíz de la Revolución Bolivariana. Luego tenemos por otra parte unos tesis, unos apuntes que nos comparte el compañero Reinaldo Iturriza, quien fue ministro de Comunas también y ha sido siempre historiador, reconstructor del proceso histórico de las comunas en Venezuela, del proceso de construcción del chavismo en Venezuela. Tenemos el aporte del compañero José Roberto Duque, que siempre ha hecho un trabajo encomiable en la reconstrucción de la historia venezolana, vista desde los ojos del pueblo y no desde los ojos de las élites. Y en ese sentido entonces nos habla sobre Venezuela y el petróleo, ¿no? Cómo la dependencia ha configurado un modelo colonial, capitalista, en el pueblo de Venezuela y sin embargo ha encontrado condiciones para la resistencia. Tenemos un capítulo excepcional, un artículo excepcional de la compañera Germania Fernández, quien hizo una síntesis de su tesis de grado, donde habla de los consejos comunales en Venezuela como una forma derivada de la revolución bolivariana, de la contienda política. En este material, la compañera Germania hace además una descripción detallada de las leyes que permiten el surgimiento de los consejos comunales, el proceso de cómo se organizan, en qué contexto político surgen y con qué objetivos concretos. Nos parece un material fundamental para entender entonces el inicio del proceso de la revolución bolivariana y del proceso comunal en Venezuela. Luego entonces tenemos un capítulo muy importante dentro del libro que está centrado en los últimos 20 años de la revolución bolivariana. Algunos elementos que nos parecen han sido constitutivos. En ese sentido tenemos un capítulo del profesor Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez es el ministro del Poder Popular para la Planificación en Venezuela, quien nos hace un recorrido excepcional por los logros de la revolución bolivariana en 20 años de gobierno popular. Así como luego entonces analizamos otro elemento que es el que tiene que ver con la geopolítica para un mundo multicéntrico y pluripolar. La revolución bolivariana se plantea este concepto muy similar al que promueven algunos países como China, de poder pensar en un mundo sin hegemones, en un mundo sin centros de poder, sino que tiene múltiples centros y varios espacios, varios polos de desarrollo y de articulación de los pueblos. Este es un artículo de la compañera Ana Maldonado del Frente Francisco de Miranda,
compañera militante internacionalista, a quien agradecemos y le enviamos un abrazo desde acá. Luego tenemos entonces un material del cual nos comentará en momentos nuestra querida compañera Carmen Navas del Instituto Simón Bolívar, que habla de las raíces históricas de la geopolítica venezolana, lo cual es un aporte central a este proceso de construcción de la revolución bolivariana como resultado de la retoma de luchas históricas. Luego, por otro lado, entonces tenemos un artículo centrado también en este proceso de cómo se ha desarrollado la resistencia en el medio de un bloqueo contra el pueblo venezolano y cómo eso ha afectado a los derechos humanos. El bloqueo ha sido un elemento que, tal como les comentaba anoche, ha marcado los últimos 8 años de la historia venezolana al menos. También un elemento que ha sido central en esta historia ha sido el proceso electoral venezolano. Venezuela, debemos recordar, en un poco más de 20 años, acumula poco más de 25 procesos electorales de distinta escala, desde consultas hasta procesos de elección de nacionales, regionales, municipales. Y entonces nos habla la rectora Tania Amelio del poder electoral, cómo ha sido ese proceso. Y luego entonces tenemos un análisis muy interesante, nuevamente de los profesores Iraida Vargas y Mario Zanoja, que nos hablan de cómo los últimos años de desarrollo de esta tesis de la guerra económica, varios compañeros o varias compañeras hablan de cómo en Venezuela el bloqueo es similar al proceso del bloqueo contra Cuba, pero también entonces vemos distintas formas de guerra híbrida que surgen contra los procesos no alineados a los intereses de los Estados Unidos. Y entonces tenemos el fenómeno de la guerra económica hoy día en Argentina, en Perú, en Venezuela, incluso en México. Pero entonces vemos este análisis que hacen los profesores de la relación entre la guerra económica y la lucha de clases. Luego entonces entramos en un nuevo capítulo del libro, que creo que es de los más importantes, donde tenemos un compilado de luchas que constituyen la revolución bolivariana, luchas en los territorios, desde las comunas, desde los movimientos, incluso desde políticas públicas revolucionarias, que ha sido uno de los aportes más interesantes de la revolución bolivariana, que ha promovido desde la política de Estado formas de organización, ha reconocido y ha promovido formas de organización y de construcción de poder popular. Allí tenemos entonces la referencia de la Comuna del Maizal. Compañero José Luis Sifontes nos hace un recorrido por cómo ha sido el proceso de articulación de esta conocida y querida comuna. Pero también tenemos la experiencia de la corriente Bolívar y Zamora, en un artículo construido por nuestro compañero Eduardo Viloria, que hace recuento de la construcción de esta plataforma que tiene una apuesta férreamente de lucha campesina, pero además también de construcción de alternativa comunal. Y luego entonces tenemos un artículo con nuestro compañero acá, Jesús García, que está presente y pronto nos comentará sobre la experiencia de la comuna Altos del Lídice. Jesús además recientemente estuvo en una actividad de intercambio con el presidente de la República, con Nicolás Maduro, una actividad de relanzamiento del gobierno desde la calle, del gobierno con el pueblo, y seguramente nos comentará entonces mayores elementos de cómo ese proceso de construcción comunal ha irradiado a otros territorios y ha irradiado la política en otros ámbitos. También entonces tenemos el relato de la comuna Luisa Cáceres de Arismendi. Este es uno más de esos artículos que expresan en lo concreto cómo se organizan, cómo han sido los procesos de lucha, cuáles han sido las agendas, las estrategias, los planes que se han desarrollado desde experiencias comunales. La comuna Luisa Cáceres de Arismendi, en el oriente del país, entonces nos da una muestra de distintas expresiones. Fíjense cómo en este capítulo entonces vamos desde las comunas en el occidente, en la zona de Lara Zulia, hasta las comunas en la frontera con Colombia, y luego nos vamos al oriente del país, pasando por Caracas. Y aquí entonces venimos a la experiencia del movimiento popular, el movimiento de pobladoras y pobladores. En voz de la compañera Iraida Morocoima, nos comenta cómo ha sido el proceso de construcción de esta plataforma de organizaciones urbanas. Recordamos que en Venezuela cerca del 90% de la población se encuentra viviendo en centros urbanos. La centralidad de la construcción de este nuevo sujeto de la lucha de clase, el sujeto urbano,
que pelea por la construcción de la revolución bolivariana, es central en este artículo de la compañera Iraida. Luego entonces tenemos un artículo del movimiento Otro Beta. El compañero Jorge Vilalta y la compañera Gabriela Enríquez nos hablan de cómo ha sido la construcción de esta plataforma de jóvenes, que no son los jóvenes tradicionales militantes, son los jóvenes que ha parido el chavismo, son los jóvenes invisibilizados, los jóvenes en los barrios populares, en los sectores más empobrecidos, jóvenes que en nuestro continente y en el sur global suelen ser mano de obra barata para el capital, ya sea en sus redes formales de mercado, o sea en sus formas informales como las redes de tráfico, las redes de prostitución, las redes de contrabando. El movimiento Otro Beta es un movimiento que hace trabajo para evitar que los jóvenes sean víctimas del capital y construye formas de organización y alternativas. Luego entonces vemos una referencia de construcción de gobierno con el pueblo, como en el caso de Anzoátegui, en el oriente del país, un alcalde bolivariano, hoy día gobernador de esa región, ha desarrollado un proceso de construcción de política de gobierno de forma conjunta con la comuna, dando como resultado experiencias muy exitosas, que además son reflejadas en un documental que nos plantea la compañera Yecuana Martínez, cuando documenta la comuna venezolana. Esta fue la presentación de un documental que justamente muestra esta experiencia del artículo anterior, la experiencia de articulación de Luis José Marcano como jefe de gobierno local y de articulación con la comuna Luisa Cáceres de Arismendi, en el caso de Anzoátegui. Este documental que les invitamos a conseguir se ve reflejado aquí en esta sinopsis que nos hace Yecuana Martínez. Luego entonces entramos a otra fase del libro que nos habla de la acumulación de luchas diversas de los movimientos en Venezuela. Uno de los elementos fundamentales ha sido la lucha de las mujeres y la agenda feminista. Entonces allí podemos ver de lo que ha sido el acumulado de la lucha feminista en la Revolución Bolivariana, con nuestra compañera Laura Franco, que es militante feminista y también es parte del Instituto Simón Bolívar. Tenemos también entonces la experiencia de la articulación feminista en todos estos años, una reconstrucción histórica de la compañera Daniela Hinojosa, la china, que entonces nos habla de ese proceso de reconstrucción, de articulación. Y luego tenemos entonces la percepción, la perspectiva desde el colectivo Faldas R, que nos habla de la organización por más derechos, ¿no? La lucha organizativa por poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos desde los colectivos feministas. Asimismo tenemos entonces el trabajo del compañero Alexis Bolívar, que nos hace un balance de los avances y los desafíos de la lucha por los derechos de la población lesbiana, gay, travesti, bisexual, intersexual y queer en la Venezuela bolivariana. Y luego entonces tenemos también la construcción, el análisis que nos hace la compañera Ana Arismendi sobre cómo las mujeres han sido centrales en la construcción, el rol de las mujeres en la Revolución Bolivariana. Entramos entonces en un capítulo que toca el asunto de la comunicación popular en Venezuela, de los medios alternativos y de las políticas culturales, con un aporte del colectivo Utopix, que habla sobre la importancia de la construcción de relatos alternativos desde la comunidad, desde la otredad, desde esa diversidad de sujetos en resistencia, de los cuales nos hablan Iraida Vargas y Mario Sanoja en su tesis de la construcción de la vía comunal al socialismo bolivariano. Y tenemos entonces así luego la referencia del proceso de reconstrucción de lo que ha sido la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, el ANCLA, en Venezuela. Una reconstrucción hecha, un análisis hecho por la compañera Marijá Morales del Estado Lara, a quien le enviamos un abrazo también. Con ese recorrido entonces entramos en una fase dentro de este libro donde vemos lo que son los contenidos, la experiencia de... por favor, ya si puedes mover un poco hacia arriba para poder mirar los siguientes artículos.
Gracias. Tenemos entonces una fase dentro del libro donde vemos historias de vida de juventudes revolucionarias. Nos ha parecido central en este libro compilar historias de vida, sobre todo de jóvenes. La compañera Gabriela Peña, que se formó a partir de los jóvenes del barrio, otra política orientada hacia los sectores más desposeídos, hacia la juventud más desposeída, pero que luego entonces se ha convertido en servidora pública desde el gobierno bolivariano y también hoy día diputada de la Revolución Bolivariana, pieza clave del partido. Es importante mirar cómo la Revolución Bolivariana ha sido cantera de nuevas generaciones que se han incorporado a la lucha política por el pueblo y para el pueblo, así como también tenemos la experiencia, el relato de cómo Gabriel Enrique se hizo militante del movimiento Otro Beta, y de la misma manera tenemos entonces el relato del compañero José Guzmán Tato de cómo construyeron alternativas, cómo han venido construyendo perspectiva de militancia desde el Frente Cultural de Izquierda. Finalmente, entonces, este libro nos deja como reflexiones de cierre algunos apuntes para la continuidad de la lucha. Nos planteamos cómo entonces, cuáles son los desafíos que en este contexto de lucha, en un contexto que tal como este noveno foro Sur-Sur por la sostenibilidad plantea, de crisis de la civilización moderna, de crisis de Occidente, cuáles son los desafíos que afronta la población venezolana, el pueblo venezolano, en esta vía de construcción del socialismo, desde la vía comunal, cuáles son los desafíos para la continuidad del proceso de lucha. Estos desafíos que hoy estamos en construcción, algunos de ellos los mencionábamos anoche, pero tienen que ver justamente con el cómo repensarse en Venezuela, superando entonces la perspectiva del rentismo, de la dependencia colonial, del capitalismo heredado, del capitalismo petrolero, del capitalismo rentista. Hoy día el pueblo venezolano vive una batalla para poder reinventarse. Y estas formas de lucha, desde lo comunal, desde los movimientos, desde lo colectivo, aportan claves para lo que puede ser una nueva época, como lo ha llamado el presidente. Una nueva época donde se mantiene el rumbo hacia el socialismo, pero cómo construirlo es el debate fundamental. Creemos que allí la necesidad de construir nuevas formas de lucha política, la democracia radical como un elemento central, el poder obediencial, el pueblo como sujeto político, no solo como sujeto de derechos, sino como sujeto político, es un elemento central, pero al mismo tiempo también la construcción de una nueva economía desde abajo, una economía para la vida, es fundamental para poder asentar las bases de una nueva época y por supuesto un cambio cultural que nos permita pensarnos un modo de vida más centrado en la comunidad. Francia Márquez en Colombia nos habla de vivir, de un vivir sabroso, de un vivir para disfrutar, para poder enaltecer la vida. Hugo Chávez nos hablaba de vivir viviendo, de tener la posibilidad de una vida que no se centra en morir cotidianamente, sino en poder vivir para poder garantizar la vida en comunidad. Los pueblos de los Andes, los pueblos quechua, aymara, los pueblos en Mesoamérica nos hablan de un modo de vida comunitario, de una reconstrucción de la idea del summa causai, del summa camaña, de construir un nuevo modo de vida, de reencontrarnos con un nuevo modo de vida, con un viejo nuevo modo de vida, que es el modo de vida de lo comunitario, una vida que está centrada en garantizar la reproducción de lo común. Acá en Venezuela recientemente hemos venido discutiendo que el objetivo central de un nuevo modelo económico tiene que ser garantizar la reproducción de la vida de forma consensuada y democrática con la mayoría de la gente, bajo el control de la mayoría de la gente, de esa economía para la vida y además con formas de gestión comunal que superen las lógicas del capital privado, del mercado, pero incluso también del Estado burgués. Formas de gestión comunal que sean efectivas, eficientes, viables, posibles para nuestro pueblo. Creemos que este libro recoge un poco de cómo en Venezuela ha sido viable en carne y hueso, en estas expresiones, a través de estos relatos, que son apenas una pequeña muestra de la diversidad de fuerzas,
de organizaciones, de expresiones, de procesos de construcción de luchas desde el pueblo venezolano. Finalmente, este libro nos parece que aporta una visión de otra Venezuela que nos niegan, otra Venezuela que no nos dejan ver. Y en ese sentido no nos cansamos de agradecer el esfuerzo que hacen las compañeras de la Universidad Global por la Sostenibilidad, por poder llevar a los militantes, estudiantes, jóvenes del pueblo chino el conocimiento de este proceso que se vive en Venezuela de lucha. Nos parece muy importante estrechar los vínculos. Creemos que la construcción, que la elaboración de este libro debe ser el punto de partida para poder seguir escribiendo sobre nuestras experiencias, poner en práctica, no solo profundizar el estudio de los libros existentes, sino hacer de nuestras prácticas revolucionarias la construcción permanente de libros donde estemos leyendo nuestra realidad de forma constante, donde podamos tener procesos de intercambio constante entre los pueblos del sur, porque en esta hora de crisis del modelo civilizatorio vemos cómo Occidente se cierra en una lucha contra el resto del mundo. Es una lucha totalitaria, es una lucha fascista, es una lucha por control. Así que estamos llamados desde los pueblos del sur a poder encontrarnos en nuestras alternativas, en nuestras realidades. Creemos que las perspectivas de lucha comunal no solo se encuentran en Venezuela, también se encuentran en los territorios rurales en China, pero también en Kerala, en la India, pero también en los pueblos vascos, también en los pueblos catalanes, también en los pueblos, incluso en pueblos en resistencia en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Mesoamérica, en África, donde la movilización de los pueblos, la lucha por la vida es un elemento común y la vida comunal es un horizonte alternativo de sociedad. Entonces, bueno, agradecemos nuevamente a las compañeras, a los compañeros por esta posibilidad. Hago esta presentación general para entonces abrir paso a las intervenciones de nuestros compañeros que están acá para comentar sobre los artículos que cada uno desarrolló. Nuestra querida compañera Carmen Navas y luego nuestro querido compañero Jesús. Adelante, Carmen. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Agradecer de nuevo a la Universidad Global del Sur por la invitación, por el esfuerzo, a la Universidad del Linares, Arena, a Alba Movimientos, a la editorial El Colectivo por el esfuerzo que está haciendo para editar este libro, a Jordana y a Carlos porque sé en primera persona todo el esfuerzo que han puesto para recopilar y para hacer nuestras palabras un elemento fácil de leer y de digerir. Quería, bueno, agradecer a las compañeras ya de King todo el apoyo que nos han prestado. Estos meses han sido importantes para un poco saber que lo que decíamos en aquellos meses del año 2021 sigue siendo actual. Quería en esto de agradecerle leer unas palabras del libertador Simón Bolívar, que mañana va a estar de aniversario, para todos los compañeros y compañeras de la universidad, de las universidades que hoy están aquí presentes y todos los compañeros desde China que han mostrado su interés por Venezuela. Les leo. Siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un pueblo que se esmera por recobrar los derechos con los que el Creador y la naturaleza lo han dotado. Y es necesario estar bien fascinado por el error o por las pasiones para no abrigar esta noble sensación. Ustedes han pensado en mi país y se interesan por él. Este acto de benevolencia me inspira el más vivo reconocimiento. Agradecemos entonces desde Venezuela con palabras de Bolívar este interés que ustedes han mostrado. Y a partir también de Bolívar, esas son palabras de la Carta de Jamaica, un poco reflexionar sobre esas palabras que decíamos, ese artículo que derivó de esas palabras del año pasado. Y hoy decir que ciertamente como la historia, los hechos
la geopolítica mundial, de nuestra geopolítica regional. Nos vuelven a decir que Bolívar sigue vigente y que Chávez sigue vigente y que sus doctrinas de geopolítica están totalmente alineadas con la realidad. Hoy podemos decir que el bolivarianismo es una doctrina triunfante. Cuando hablábamos el año pasado, estábamos en pleno momento de agitación y de amenaza contra la paz y la integridad territorial de Venezuela. Se ponía en duda aquellos elementos de la doctrina geopolítica bolivariana, de la necesidad de una unión de naciones, no para amenazar y para agredir, sino para defenderse y para conseguir una forma de vida más estable, pacífica, humana, ¿no? Entonces, estos meses han mostrado que esa doctrina sigue siendo un norte y una bandera para nosotros. Igualmente, como lo decíamos con las palabras del comandante Chávez, de la necesidad de la construcción de un mundo multipolar, ¿no? En el que se permita que las naciones vivan libremente y en unión para el bienestar en común. Entonces decíamos que el bolivarianismo es una doctrina triunfante, pero es una doctrina triunfante por varias razones. Primero, porque bueno, entendemos que nuestra integridad territorial no es única, no se puede concebir sin la unidad territorial de nuestras otras naciones vecinas del continente. Hablamos que es una doctrina triunfante porque mostró que la solidaridad entre las naciones sigue siendo un bien de la política exterior, de la política internacional, heredada del padre Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Esa solidaridad se ha mostrado con Venezuela y desde Venezuela a través de varios hechos concretos y varias acciones concretas que nosotros vivimos en estos últimos meses, incluyendo el último hecho que antes la acción agresiva de los herederos de la doctrina Monroe, que también el año que viene cumple 200 años, nuestros pueblos se unieron para defender la necesidad, el derecho de Venezuela de ser parte de las Américas, que las Américas sin Venezuela, no solamente sin Venezuela, sin Cuba y sin Nicaragua, no son las Américas. Entonces todo esto tiene que ver con el hecho de que nos concebimos como naciones soberanas, independientes, defendemos nuestra territorialidad, nuestra soberanía territorial, pero también defendemos los derechos de nuestros pueblos a elegir y a decidir su forma de gobernarse, de autogobernarse, de proponer un sistema político también independiente. Nosotros sigue vigente esta idea del mundo multipolar. Estos últimos meses, nosotros que estamos viviendo en esta situación de guerra y que pudiera extenderse, lo que se está hablando desde Venezuela es la necesidad de convocar las soluciones pacíficas, la diplomacia como un elemento fundamental de la convivencia y de la vida entre los pueblos, y la necesidad de crear un mundo multipolar que garantice estas posibilidades. Nosotros hablamos de los elementos de la geopolítica y aquí aprovechamos de un poco refrescarlo, el territorio, la cultura, la idea de una historia en común y el elemento que pudiera a veces verse como un ideal o como algo intangible que es el pueblo. Nosotros en Venezuela justamente ahora lo estamos viendo como un hecho concreto, no como un mero concepto, el pueblo como un pueblo organizado, un pueblo que se reúne, se vincula, se conforma en diversas organizaciones y movimientos para luchar precisamente por esa idea de una nación soberana.
Entonces, en este momento, en mantener en la idea de la actualidad y de la vigencia de lo que hablábamos de la doctrina y de los fundamentos históricos de la geopolítica venezolana, de las raíces históricas de nuestra geopolítica, este elemento pueblo sigue teniendo, como tuvo con Bolívar y como tuvo con Chávez, un protagonismo fundamental. Entonces, estas palabras son para decir o para con ustedes confirmar que la vigencia del pensamiento es sin duda alguna un hecho, pero también la posibilidad de colocar a futuro, colocar en expectativa estos elementos como una, si se quiere, una situación o un futuro irreversible de uno de los procesos que en Venezuela se están adelantando. O sea, hablábamos que el pueblo como este elemento de la geopolítica que muchas veces no está tan bien definido, que se diluye cuando definimos Estado, cuando definimos nación, ahora mismo en Venezuela es un elemento fundamental y que definitivamente vamos a tener que estudiar con mayores énfasis en el futuro. Lo vemos en nosotros y ustedes, aquí tenemos a uno de los protagonistas de ese hecho, como es el compañero Jesús García, que representa dentro de este proceso un actor fundamental que son las comunas, pero dentro de las comunas también tenemos a las organizaciones sociales y populares y a los movimientos sociales y populares, que junto a otras formas de organización de nuestro pueblo están siendo definitivamente el elemento como el elemento distintivo para decir hoy que la revolución bolivariana es una revolución triunfante. Entonces ahora a nosotros nos toca volver a estudiar, volver a repasar todos estos elementos que Chávez, que Bolívar, que incluso desde la Venezuela que ha resistido, que está llevando, que conduce el presidente Nicolás Maduro, está dando nuevos elementos para esta geopolítica. No solamente necesitamos una nación libre, soberana, con integridad territorial, con una economía propia, independiente, con una economía autosuficiente, con un poder militar fuerte, con elementos de su cultura también bien consolidados, sino que ahora nosotros también podemos decir que un elemento fundamental de esta nueva tesis o de nuestra geopolítica es tener un pueblo organizado, consciente, claro en los objetivos nacionales que tienen en su marco jurídico nacional, en el respeto al derecho internacional, en el respeto a la conducción del buen vivir, de otros valores éticos universales, ¿no? Sino que también tener claro que este pueblo organizado en los territorios, en los pequeños territorios, bien sea en las comunas, en los consejos comunales, en las organizaciones populares, tienen también un peso político importante en estas nuevas concesiones de la geopolítica. Creo que para nosotros estar presente en este inicio del 9º Foro Sur-Sur nos da una idea de lo importante que ha sido el hecho que Venezuela, como nombró el presidente Nicolás Maduro, haya resistido, esté resistiendo y tenga en este mismo momento una capacidad de revolucionar que hace unos meses tal vez no lo veíamos tan claro o no se veía tan claro desde fuera, pero que desde dentro siempre hemos estado claro en que como hijos e hijas de Bolívar y de Chávez, nosotros tenemos un compromiso para consolidar esta revolución bolivariana que permita a otros pueblos y a otras naciones igualmente afrontar un proceso político, aun cuando
hablemos de sus propias características, que sea también triunfante y que sea también un derecho. Entonces, nada, quería agradecer de nuevo la invitación, este derecho de palabra, decirles nuevamente lo honrada que estoy después de ver a Hernán leyendo todos los capítulos, los artículos y los colaboradores, decir que me siento mucho más honrada, ¿no? Estar al lado de gente que tiene escribiendo muchos años, mucho tiempo. Y nosotros aquí, no solamente a nivel personal, también representamos unas organizaciones y unas instituciones que están haciendo ese trabajo. Bueno, a nombre del Instituto Simón Bolívar y para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y de la Dirección General de Movimientos Sociales del Ministerio del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, agradecerles la invitación y quedamos a las órdenes de todas y todos aquí para aclarar, para comentar y para otras participaciones en otros temas que bien las universidades de global y LINAN tengan interés en nuestra participación. Gracias, Hernán, gracias a todos y a todas. Un abrazo. Muchas gracias, Carmen. Con este relato que nos hacía Carmen, nos invita a revisar su artículo en el libro Venezuela en lucha, pasado colonial, legado revolucionario y regeneración comunitaria. Carmen entonces nos invita a revisar estas raíces de la geopolítica venezolana, pero específicamente centrada en la raíz de Simón Bolívar como padre, fundador de la República Bolivariana, pero además como una de las raíces del proyecto político del socialismo venezolano, que lo definía recientemente Nicolás Maduro como un socialismo no solo bolivariano, sino indo y afroamericano, ¿no? Centrado en las raíces indígenas y afro de nuestros pueblos, y también lo definía recientemente, hace pocos días, como un socialismo comunitario, un socialismo donde lo comunal tiene una base central y fundamental. Por eso entonces ahora le damos la palabra a nuestro compañero Jesús García. Él es vocero de la comuna Altos del Lídice, una comuna socialista importante del campo urbano, pero además también Jesús recientemente fue electo como concejal del municipio Libertador, de la capital de Caracas, y es un luchador, combatiente permanente, que nos puede entonces hablar un poco, de invitar un poco a mirar el artículo, pero concretamente además las reflexiones sobre el momento actual, donde el socialismo, la vía comunal al socialismo es un elemento central. Adelante, Jesús, bienvenido. Bueno, excelente. Bueno, primero que todo, agradecidos de ser parte de este espacio, agradecer, al igual que lo hacía la compañera que me antecedió, agradecer el esfuerzo que han hecho muchos compañeros, muchas compañeras para que este libro exista, ¿no? Para que este libro salga de forma digital o de forma impresa para el mundo, ¿no? Especialmente a nuestros compañeros y nuestras compañeras de la Universidad Global, que han venido, me consta, han venido haciendo una serie de esfuerzos por conocer lo que ocurre en el continente, por lo que ocurre en Sudamérica y por lo que ocurre ciertamente, específicamente en Venezuela. Desde nuestra experiencia, desde la Comuna Socialista Altos del Lídice, es un honor estar participando en una edición como esta, con otras experiencias que son, bueno, para nosotros incluso muchas de ellas referencia para la construcción de lo nuevo, para la construcción comunal, que además para nosotros en este campo es muy importante, entendiendo que siempre se habla de las relaciones internacionales entre los gobiernos, pero fue el comandante Chávez el que también nos orientó a hablar de las relaciones de los pueblos, de la diplomacia de los pueblos. Y justamente en este orden de ideas quiero enfocar en lo que voy a
a reflexionar a lo que voy a decir. Nosotros creemos firmemente en que la construcción de lo nuevo pasa por entender cada uno de los contextos y en estos contextos ver cómo nos encontramos, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos. Y justamente en esa vía, en ese orden de ideas, procurar fortalecer cada una de las luchas en cada uno de los países, en cada uno de los contextos en los cuales nos encontremos. Decía Hernán, palabras ahí clave, el hecho de que la comunalización o el objeto de la vida comunal se basa no solamente en un territorio, sino en la forma en la cual nos relacionamos, la forma en la cual construimos una nueva economía, la forma en la cual pensamos la política. Y lo que ocurre en China, por ejemplo, con lo que vienen desarrollando ustedes, compañeros, ustedes, compañeras, lo que ocurre en otros países de Sudamérica, lo que ocurre en algunos países de Europa, lo que ocurre en Centroamérica, lo que ocurre incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, es parte de esas experiencias que a veces pueden confluir en lugares de encuentro como Alba Movimientos u otros espacios donde creo yo que debemos buscar la forma en la cual nos articulamos de una manera más concreta, de una manera que procure, al igual que este libro, conocer experiencias a fondo, y estas experiencias a fondo le den un nuevo contexto más allá del mainstream o de los medios de comunicación que conocemos cotidianamente, para llegar a fondo de las experiencias comunales, de las experiencias comunitarias, y ver cómo el humano, la humanidad, viene buscando espacios donde pueda construir, lo decía también Hernán, procesos que generen felicidad a los pueblos, que le generen la mayor suma de felicidad posible, parafraseando a nuestro libertador Simón Bolívar. Y esto se basa justamente en que el conocimiento debe irse internacionalizando en la medida en la cual los pueblos se encuentren. Y si lo podemos hacer a través de vías como esta, en las cuales hemos participado unas 2 o 3 veces con ustedes, o a través de estas herramientas como este libro, el cual insistimos, reiteramos el agradecimiento de ser partícipes de él, es sumamente importante para nosotros, porque no solamente basta con conocer la experiencia de Altos del Lídice, sino también venir y tocarla, palparla, vivirla, al igual que pudiéramos hacer cualquiera de nosotros con sus experiencias, que seguramente serán bien enriquecedoras. Entonces, desde acá, desde nuestro contexto, que está siendo bien movido, bien dinámico, a raíz de una interacción que sostuvimos con el presidente Nicolás Maduro, lo cual ha sido un movimiento bien interesante del presidente, porque ha puesto en la palestra nacional, en la palestra pública, lo que significan las comunas para el país, lo que significa la organización comunitaria para el continente, para el mundo, lo que tienen que decir los pueblos en torno a la forma en la cual quieren gobernarse, lo que nosotros denominamos el autogobierno, ¿no? Y justamente esa interacción con el presidente nos ha dado la oportunidad de ir mucho más allá de lo que íbamos construyendo hasta ese momento como autogobierno en la comuna, y bueno, estamos reimpulsando lo que son circuitos económicos comunales, cadenas productivas totalmente llevadas, gestionadas por el poder popular organizado, por las comunas, por los consejos comunales, por empresas de propiedad social. En fin, se ha venido generando todo un conglomerado de ideas, todo un conglomerado de acciones a raíz de este reimpulso del presidente Nicolás Maduro en medio de un momento económico bien difícil para muchos pueblos del mundo, a raíz, bueno, de todo lo que ha sido la debacle del capitalismo, las consecuencias del neoliberalismo, la propia guerra, la pandemia. Es decir, es un contexto bien difícil para muchos pueblos del mundo, para muchos países del mundo, pero que en Venezuela, a pesar de este contexto, a pesar del bloqueo, pues hemos venido reaccionando desde el Ejecutivo Nacional, desde los motores económicos
propios del país, desde las relaciones internacionales amistosas que existe, Turquía, China, etcétera, Rusia, pero además desde el poder popular existen múltiples experiencias que han hecho que nuestra economía comience a resurgir y además de eso pueda fortalecer procesos que más allá de la propia economía capitalista que en la cual todavía estamos inmersos, vayan haciendo otra forma de hacer las cosas que vaya de forma endógena, encadenándose y poco a poco ir dando o brindando una alternativa no solo para nuestro país, sino también para el mundo. En Venezuela son múltiples, bien lo dice ese libro, las experiencias comunales interesantísimas que podemos conocer, que se van relacionando unas a otras y que tocan cada uno de los factores de la sociedad, mujeres, juventud, el territorio como tal, la construcción de hábitat, de vivienda, de una nueva forma de construir la ciudad o de construir la ciudad incluso con el movimiento de pobladores, en fin, son múltiples las formas de organización que existen en el país que se territorializan en la comuna y que tienen en la comuna una forma de hacer las cosas que se va renovando todo el tiempo, porque si no se renueva, no es revolución. Entonces, desde acá, agradecer el espacio, cuenten acá con un lugar, un pequeño lugar donde venimos haciendo todo lo posible por aportar a la sociedad humana como un todo, una nueva forma de hacer las cosas, un repensamiento del socialismo del siglo XXI que nos convocó a construir el comandante Chávez y además seguir apoyando, seguir apostando al encuentro de las culturas a pesar de sus diferencias, pero que como un pueblo todo, como un pueblo del mundo, podemos encontrarnos y a partir de eso fortalecer cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras experiencias, cada una de nuestras culturas. Desde acá, agradecidos y a la orden para nuevos encuentros y súper contentos de que existan libros como este, de que existan iniciativas como esta que nos unan desde el punto de vista científico, desde la lectura, desde el conocimiento y desde la interacción de los pueblos por el bienestar de todos y todas. Seguimos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por ese análisis tan completo, detallado sobre lo que significa además, en este momento preciso, concreto, la disputa por la construcción de esta vía comunal al socialismo bolivariano. Yade, no sé si abrimos entonces algunos comentarios, si tenemos algunos comentarios en vía, si tenemos algunas preguntas desde la audiencia en China. We have around Sí, tenemos 400 personas mirando en las plataformas sociales de China. Estamos recolectando algunas preguntas. Voy a leer las preguntas en chino, así que por favor elijan el canal inglés, así pueden escuchar la interpretación al inglés y al español también. La primera pregunta es, queremos saber sobre la autosuficiencia alimentaria en la Comuna de Jesús. ¿Cómo alientan a los jóvenes a participar de la producción de alimentos? Segundo, ¿cómo promueven una cultura de amor y de apoyo mutuo? A veces hay casos de egoísmo dentro de estas comunas. Esa sería la segunda pregunta. Otra pregunta tiene que ver con que Jesús García es representante del Congreso, entonces queríamos saber cómo fue electo y qué tipo de posición presentó al Congreso en términos de derechos comunales. Y la última pregunta tiene que ver con que Lula acaba de mencionar que quiere promover una moneda única en Latinoamérica. Parece que está intentando promover este tipo de unificación de Latinoamérica con esta moneda única. ¿Les parece que Venezuela se unirá a este proceso de unificación de tipo de cambio? Gracias. Muchas gracias.
还有一条，不好意思，还有一条，请问卡门女士， ¿qué tipo de ataques están recibiendo por parte de la oposición? Entonces, si les parece, cambiamos el orden en las respuestas. Quizás empezamos con Jesús y luego cierra Carmen. Adelante, Jesús. Ok. Bueno, vamos del continente hasta la comuna, ¿no? Primero que todo, para nosotros, los suramericanos, evidentemente siempre ha sido, lo decía Carmen, un sueño bolivariano el hecho de unificarnos en muchos ámbitos, ¿no? Si bien ya lo hemos estado por nuestros pueblos originarios, a partir de la colonización española, bueno, nos han dividido y han sido estos grandes héroes, grandes heroínas las que han luchado, nos han propiciado la lucha por la independencia desde los tiempos coloniales, independentistas, hasta el día de hoy, que seguimos en lucha por nuestra independencia, ahora con otro imperio, el imperio norteamericano. Pero el planteamiento que hace el compañero Lula da Silva es un planteamiento que el propio comandante Chávez en su momento lo hizo, ¿no? Que era el sucre, ¿no? La moneda que buscará unificar, fortalecer como una gran entidad económica, política, cultural, todo nuestro continente o nuestro subcontinente suramericano y seguramente más adelante el propio centroamericano. Esto nos llevaría a un nuevo nivel de organización y a llevar adelante lo que siempre ha sido el sueño de Bolívar, el sueño de Miranda, el sueño de Sucre, de buscar fortalecer, darle el sentido a toda una región que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísima riqueza, pero que ha sido justamente el imperialismo el que no ha permitido que florezca como debe florecer, de que crezca como debe crecer. Suramérica al día de hoy, como ustedes bien lo saben, no solamente por el tema energético, que pudiéramos contar con el petróleo venezolano, con el gas venezolano, sino también en lo que respecta al litio, Bolivia, Chile, todo el potencial enorme del gigante brasileño, todo el potencial, a pesar de los grandes problemas que tiene en términos económicos, que tiene Argentina, en fin, son todo el potencial cafetalero que tiene Colombia y también petrolero, a su vez con Ecuador. En fin, es una región muy rica, muy poderosa, pero que ha sido muy golpeada por el imperialismo norteamericano, justamente por esas divisiones que se han propiciado desde los gobiernos de derecha, de los gobiernos de ultraderecha y del propio imperialismo norteamericano, reitero. Entonces, esta propuesta que hace Lula da Silva nos llena de esperanza, ¿no? No soy quien para decir si el gobierno venezolano se sumará a esta propuesta, no lo sé, pero sí creo que siendo una propuesta que en su momento el comandante Chávez la pensó justamente para blindar económicamente toda la región, estoy seguro que será acogida por buenos brazos, por buenas ideas de parte del gobierno revolucionario de Venezuela, entendiendo que más allá, como lo decía al inicio de mi intervención, de los propios gobiernos, somos los pueblos los que también debemos pensar cómo económicamente ese sistema financiero que se pudiera impulsar nos trae beneficios a nosotros sin generar explotación o mucho menos de esas consecuencias del capitalismo. Entonces, bueno, nos tocará esperar, pero por ahora saludamos y nos llena de esperanza esa propuesta del ya candidato oficial Lula da Silva en Brasil y seguramente será el nuevo presidente de Brasil a final de año. Con respecto a la concejalía, bueno, el proceso para nuestra elección fue bastante interesante. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande del país, el partido que agrupa el chavismo dentro de todo el país como tal,
agrupa la mayor cantidad de simpatizantes del chavismo en el país, propuso unas elecciones primarias para elegir sus candidatos y sus candidatas. Y bueno, gracias a esa apertura democrática que se hizo desde la base popular, el trabajo que veníamos haciendo no solamente en Altos del Ídice, sino en otras zonas del oeste de la ciudad capital, de Caracas, nos llevó a ser una de las personas, uno de los candidatos más postulados en esta ciudad para el cargo de concejal, lo que significó no solamente una victoria para mí, sino una victoria para muchísima gente que apuesta a lo comunal como forma de construir socialismo, como forma de construir algo nuevo para la sociedad. Esta victoria nos llevó luego a medirnos con la oposición, ¿no?, que también se postuló a estos comicios electorales en este municipio, en el municipio bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas. Y bueno, pudimos vencerlos en una victoria bien importante. Y luego en este periplo de tiempo, bueno, nos ha costado un poco al inicio entender el proceso burocrático que significa ser concejal, entendiendo que venimos de una comuna. Entonces son como dos fuerzas que se miden, que se ponen en el territorio, porque el Consejo Municipal viene de la colonia y la comuna justamente es lo que lo enfrenta porque es lo nuevo. Y estamos buscando las maneras en el medio, a través de ordenanzas, a través de acuerdos, a través de acciones concretas, de ir transfiriendo el poder desde el Consejo Municipal a las comunas, sin abandonar la bandera de lucha que es la comuna como espacio de construcción. Es decir, no dejamos de ser comuneros, no dejamos el espacio de la comuna, nos dejamos de construir ahí, más bien estamos utilizando el Consejo Municipal como una herramienta para desconstruir esa instancia e ir traspasándole herramientas a la comuna para que tenga mayores espacios de construcción, no solamente a la comuna, sino también a otras formas de organización dentro de la ciudad que ameritan el apoyo legal, jurídico del Estado para fortalecerse y seguir creciendo en sus propias luchas, en sus propias tipos de organización. Y en la comuna, bueno, venimos trabajando un plan bien interesante ahí con Hernán, que busca justamente la creación de circuitos económicos comunales, ¿no?, potenciar cada una de las experiencias productivas de las comunas, sobre todo de Caracas, pero también hay comunas en Lara, hay comunas portuguesas, hay comunas en los llanos venezolanos, hay comunas en los Andes venezolanos, con los cuales nos estamos relacionando. Depende de las potencialidades que tenga cada comuna para generar circuitos, zonas económicas comunales que puedan ir cubriendo cada uno de los pasos de la cadena productiva y puedan crear esa economía para la vida, esa economía para lo nuevo, esa economía que no se basa simplemente en el negocio, en la transacción financiera, sino además que pudiera ser a través del trueque u otras formas de transacción de bienes, de servicios, etcétera, entre una comuna y otra. Entonces, justamente en ese momento estamos creando esa figura porque creemos que es momento de pasar a una nueva etapa. El país lo ha denominado así el presidente, ha entrado en una nueva etapa de transición al socialismo y la comuna no se queda atrás. Y esa nueva etapa de transición al socialismo no basta con que una comuna sea autosustentable, un espacio territorial, sino que pueda generar espacios de autosustentabilidad con otros territorios, con otras comunas y vayamos generando estas zonas económicas, productivas, comunales, que puedan brindar un ejemplo, una muestra pequeña que se puede ir reproduciendo en otros territorios de que sí es posible construir una economía para la vida, de que sí es posible construir una economía para todos y todas sin necesidad de explotar a los pueblos y sin necesidad de que sea el neoliberalismo y el capitalismo la única forma de crecer. Entonces, bueno, estamos en esos tres ámbitos, mirando lo internacional, viendo cómo nos seguimos conectando
con diferentes movimientos, con diferentes organizaciones del mundo, apoyándonos en estos gobiernos de izquierda y centroizquierda que van ganando terreno en el continente y lanzan propuestas como las que está planteando Lula de la unificación monetaria a través del Sucre. Estamos justamente construyendo políticas para el municipio que potencien la organización comunal, la organización comunitaria, y desde la comuna estamos impulsando con toda la fuerza nuevas formas económicas, nuevas relaciones económicas con otros compañeros, con otras compañeras de comunas aledañas y no tan aledañas, que tienen un potencial que nos pueden ayudar a seguir creciendo. En eso estamos. Gracias, Jesús. Ahora le corresponde entonces el turno a Carmen. Bueno, un poco ya Jesús comentó la importancia de esta propuesta de Lula. Tiene que ver con la renovada fe en que volvamos a tener aquella región unida que el comandante Hugo Chávez propuso por mucho tiempo y que logró triunfos o avances importantes como la construcción de la UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En la UNASUR se propuso la conformación de un Banco del Sur. Este Banco del Sur, con todas las posibilidades, fue derrotado cuando fueron derrotadas los procesos políticos progresistas en Argentina y en Brasil sobre todo. Pero hoy vemos de nuevo la renovación de que existan estas posibilidades que ya desde Venezuela históricamente se han propuesto, porque también recordamos que ya desde 1826 el Libertador proponía la Unión Suramericana en aquella famosa Gran Colombia, que también, visto como una amenaza por el monroísmo, fue en su momento combatido, ¿no? Entonces, creo que la propuesta de la moneda que hace Lula, igual como Jesús, no tenemos elementos ahorita de ni permiso ni elementos 100% de seguridad de que vayamos nosotros a acompañar, pero no lo dudamos porque ya fue una propuesta venezolana. El Sucre existió sobre todo para los países del ALBA, que viéndose no como una moneda, sino como un sistema de compensación de pagos, que ya es otra fórmula económica. Pero el hecho de hablar, de tener a un candidato Lula con bastantes posibilidades de ganar las elecciones en Brasil, hablando de una moneda, tener a un Andrés López Obrador hablando de la necesidad de la conformación en nuestra región de un grupo de países soberanos que entienda, que se una, que ya es la CELAC, y que hable de la necesidad de derrotar a las acciones injerencistas de la OEA. Es solamente una reivindicación que lo que el comandante Chávez propuso en su momento es el camino de nuestros pueblos, que lo que el libertador Simón Bolívar luchó para conseguir en su momento es el destino definitivamente de nuestras naciones. Entonces sí es un hecho importante que los compañeros ahora reivindiquen, y nosotros hacemos como votos para que realmente estas posibilidades se concreten, que los pueblos en su autonomía elijan a gente que están proponiendo esto, porque al final es la unión de nuestros pueblos, es nuestra independencia, es la cooperación en la que nosotros creemos que vamos a ser unas naciones desarrolladas y avanzar hacia la máxima felicidad posible, ¿no? Que es un poco nuestros paradigmas. Entonces, aplaudimos la propuesta que hoy hace el candidato Lula da Silva. Hacemos votos para que se concrete soberanamente una victoria y que puedan traer esta propuesta seria para nuestra región, y que desde Venezuela se tome en cuenta. Como se tomará en cuenta las propuestas que está haciendo López Obrador y todas aquellas acciones que son tendentes a consolidar este bloque latinoamericano.
¿no? El bloque geopolítico de las naciones del sur, que estamos llamados históricamente a unirnos, y que bueno, ya viene siendo, creo que tiempo, con nuestro idioma común, nuestra historia común, unas economías complementarias, unos pueblos que se entienden, a pesar de que hay algunos idiomas acá, inglés y francés, que también hablan, pero nos entendemos como pueblo cuando lo tenemos que hacer. Entonces creo que sí, que es que ojalá estamos pidiendo a los orichas santos que se logre. Sobre la pregunta de qué está haciendo la oposición venezolana, qué tipo de ataques estamos recibiendo. Bueno, tenemos que decir que la oposición venezolana se encuentra netamente en Washington, en Estados Unidos, que la oposición de personas aquí, la oposición como soberana, ¿no? Vamos a llamarla de esta manera, no tiene una fuerza real, ¿no? Que ellos realmente se han apoyado todavía en las medidas coercitivas unilaterales que lograron impulsar desde Estados Unidos y que todavía siguen haciéndole daño a nuestros pueblos, a nuestra economía. Nosotros en este momento podemos decir que sin ese bloqueo, sin esas medidas coercitivas unilaterales, ya podríamos decir sin duda alguna que la oposición venezolana está derrotada como oposición antidemocrática, la oposición electoral, la oposición que va a los procesos electorales, que respeta la Constitución, que acompaña la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad, nunca va a ser derrotada, porque sencillamente podemos hablar que en algunos momentos el pueblo venezolano apoya una propuesta política económica y en otros momentos otra, pero nunca hablamos de oposición derrotada. La hablamos es cuando toman acciones como las que ya dijimos, que pidieron sanciones que hasta hoy son terribles para nosotros. Entonces, en este sentido hablamos que tenemos definitivamente dos oposiciones. Esa oposición política respetuosa del derecho, de las leyes, tendrá su oportunidad, siempre tendrá oportunidad de disputar el favor, el voto del pueblo. Aquella otra vamos a seguirla combatiendo de todas las formas posibles, con un pueblo organizado, un gobierno fuerte, unas fuerzas militares prestas. Entonces, creo que eso es lo que podríamos decir en cuanto a las dos preguntas que nos han presentado. Bueno, ya quería también comentar un breve tema de cómo se promueve la cultura del amor y el apoyo mutuo. Yo creo que eso es esencial para todos los que creemos en el proyecto del socialismo comunitario que el presidente Nicolás Maduro está hablando, ¿no? Parece una utopía, ¿no? Y es utópico, sin embargo, nosotros con Chávez lo vivimos. No solamente el amor entre los venezolanos y venezolanas, sino el amor como máxima, como principal paradigma de la política. ¿La política para qué? La política para resolver, ayudar, acompañar, prestar solidaridad, como nosotros aprendimos con Chávez. Yo creo que definitivamente en las comunas donde se expresa en lo micro, pero en lo macro lo vemos en otras formas, como ya les dije, en la UNASUR, en la CELA, en expresiones amorosas como Petrocaribe, como otras acciones de solidaridad con los pueblos, como la ELAN, como todo el apoyo que tanto Venezuela como Cuba han prestado a nuestros pueblos en estos últimos años, sobre todo en los años de pandemia, llevando salud. Entonces, todas esas son expresiones de amor y de apoyo mutuo. Gracias. Gracias, Carmen, por esa intervención. Gracias a Jesús también. Bueno, y gracias por las preguntas. Yo quería aprovechar para comentar algunas cosas a propósito de las preguntas que hacían los compañeros, las compañeras. Fíjense, una tiene que ver con que, bueno, ciertamente
aún para que podamos pensar en si el gobierno venezolano apoya la propuesta que Lula hace, tenemos que lograr que Lula sea presidente. Y eso me parece que es una importante tarea que debemos asumir desde los pueblos del sur global. Apoyar en una campaña que es una campaña de la humanidad. Sacar a la ultraderecha de Brasil en un momento como este, creemos que es un rol geopolítico. Seguramente eso lo podemos conversar en la siguiente sesión, pero nos parece que es clave que unamos esfuerzos desde todos los pueblos para poder ir hacia una vía más de unidad, de beneficios del pueblo brasileño, pero además de beneficios de los pueblos en general. La política de Bolsonaro hasta ahora, como expresión de las derechas, de las élites en Brasil, ha sido una política completamente en contra de los intereses del pueblo brasileño, pero incluso del pueblo latinoamericano. Ha promovido procesos de intervención, de violación de la soberanía de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia. Hay que recordar que recientemente, incluso hace 2 años, cuando fue el intento de golpe de Estado en Bolivia, el gobierno brasileño tuvo un rol activo en ese proceso de desestabilización. Entonces no nos podemos permitir gobiernos que no solo no representan a sus pueblos y no defienden los intereses de sus pueblos, sino que además defienden agendas de intervención, agendas de irrespeto de la soberanía de otros países. Luego, otro elemento que quería mencionar es que ciertamente, y aquí también estoy tocando temas que vamos a abordar en la siguiente sesión, la necesidad de poder unificar en este momento para construir alternativas a la hegemonía del dólar son fundamentales. El profesor Michael Hudson nos ha hablado de la importancia de la desdolarización de la economía y nosotros necesitamos avanzar hacia allá. Por supuesto que una moneda unitaria para el continente es una tarea que tenemos que promover desde los pueblos del sur, e incluso la posibilidad de unificar mecanismos de intercambio económico entre los pueblos del sur global es una tarea y un elemento de discusión que tenemos que densificar en estos intercambios. Quería también hacer el comentario de que así como el compañero Jesús García fue electo como concejal por el trabajo que viene haciendo, que es un reconocimiento además del proyecto comunal y su fuerza, también tenemos otras expresiones de eso. Tenemos al compañero Ángel Prado, que fue electo como alcalde del municipio de Simón Plana. Ángel Prado es vocero de la comuna del Maizal. Su elección es también una expresión de cómo el pueblo apoya la perspectiva del proyecto comunal, del socialismo comunitario. Pero asimismo también entonces tenemos expresiones como Salvador Guerrero en Socopó, que ustedes lo conocieron. Visitamos con Quinchi, con Yade, con Xiao Hui, con Coxision. Visitamos el municipio Sucre de Barinas y vimos cómo entonces el proceso de construcción comunal, un año después, eligió a un alcalde que apostara por ese proyecto. En Venezuela, por cuál es esta nueva etapa de construcción del socialismo. Luego entonces, para cerrar, solo quería comentar que con relación al tema de la construcción de alternativa, del tema de la autosuficiencia, de la necesidad de un proyecto de amor y solidaridad, en el último tiempo hemos venido discutiendo con fuerza la necesidad de una economía comunal que esté centrada en la vida, que esté centrada en la participación, que sea gestionada desde los pueblos, que tenga un modo de gestión comunal, pero que además sea una economía que permita garantizar la gestión productiva de los procesos, que permita sostener los medios de producción comunales en propiedad social, pero que además pueda garantizar la promoción de la producción comunal, apoyar a las pequeñas iniciativas de la producción familiar en el campo y la ciudad, pero que al mismo tiempo también pueda ser una economía que esté centrada en los planes de transformación del territorio. Venezuela, en los últimos años, la organización de las comunas ha permitido levantar procesos de planificación centrados en el diagnóstico de las principales necesidades. Una economía comunal para la vida tiene que estar centrada en esas principales necesidades.
el objetivo de la producción tiene que ser la vida. Y luego, además, entonces venimos discutiendo, y cuando digo venimos discutiendo me refiero no solo al Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales, sino además estamos discutiendo junto con las comunas en estos ámbitos de la economía comunal sobre cómo reforzar algo que ha ocurrido en la práctica en este tiempo. No hubiera sido posible resistir a la etapa de crisis por el bloqueo, no hubiera sido posible resistir al coronavirus, no hubiera sido posible a esta situación de crisis global, no hubiera sido posible resistirlo sin solidaridad, sin amor entre los pueblos, sin organización comunitaria. Eso ha sido uno de los aprendizajes que en este momento nos parece que es fundamental poder garantizar, reconocer esa otra economía que viene ocurriendo en nuestro país, apoyar esa otra economía, pero también entonces poder impulsar el encadenamiento, la articulación, la construcción de circuitos económicos entre todas esas formas de resistencia económica que han venido ocurriendo. Y eso creo que es una tarea además de los pueblos del sur. Tenemos la tendencia a pensar que las alternativas son pocas, cuando en la práctica son muchas, y lo que necesitamos es visibilizarlas, apoyarlas y poder construir mecanismos de intercambio y de articulación entre esas iniciativas. Acá nos llega una pregunta por el chat. Nos dice que nos dice María Pacpajan, que si el socialismo comunitario está centrado en el nivel local en términos de economía, de necesidades, de producción, entonces, ¿cómo se relaciona con el socialismo en lo internacional? Es una pregunta que nos hace María Pacpajan. Ok, entonces podríamos hacer una ronda de cierre, quizás, ¿te parece ya? Con esa última pregunta que nos lanzan por el chat. A ver, no sé si quieren empezar respondiendo, si quieres empezar tú, Carmen, o Jesús. Socialismo comunal sin el socialismo internacional. Para nosotros son complementarios, ¿no? Y esto yo creo que es imposible no verlo en la realidad venezolana actual. Si nosotros no tenemos aquí, por ejemplo, en las comunas, pueden mostrar cómo los apoyos de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales de nuestra región y del mundo están apoyando a la construcción de estos procesos, de estos circuitos económicos comunales y cómo eso se traslada luego al ámbito nacional. Y es una realidad virtuosa, ¿no? Un proceso virtuoso, creo que podríamos llamarlo así. Y es también resultado de estos procesos históricos para nuevamente reivindicar lo que ha sido, lo que ha significado las doctrinas tanto de Bolívar como de Chávez, que ahora en Venezuela es política exterior, política internacional. Tanto sobre la necesidad de unirnos como pueblo con los gobiernos, más también como lo que ya hablaba el compañero Jesús, de la diplomacia de los pueblos, del internacionalismo como expresión de relación, como expresión de articulación de nuestras organizaciones sociales y populares. Entonces aquí ya igualmente como la universidad, como ese intercambio que ustedes están creando, para nosotros son procesos que luego se ven expresados en nuevas formas de organizar nuestra producción, en la necesidad de crear, de intercambiar procesos y de crear no dependencia, sino de intercambio como debería ser, de transferencia de modos de organizarnos, de crear economías, de hacer economía. Yo creo que no se entiende uno sin el otro. Entonces, para nosotros, sin dudas, el socialismo comunitario necesita, es urgido del socialismo internacional, del internacionalismo como expresión de esas relaciones entre los pueblos. Entonces yo creo que allí no hay
no hay dudas, no hay contradicción, son complementarios, son necesarios. Y Venezuela es una muestra. Sin el apoyo de las expresiones del Movimiento Sin Tierra, del Movimiento Campo de Brasil, el movimiento cooperativista del País Vasco, de otras expresiones internacionalistas que han ayudado a transformar nuestros procesos económicos, que luego veremos. Es una necesidad de estudiarlo científicamente, cómo eso se está dando una vuelta, una transformación a esa economía rentista dependiente del petróleo. Nosotros no podríamos estar mostrando hoy las cifras que estamos mostrando y cómo esa resistencia se expresa en estos apoyos. Entonces yo creo que esa sería por mi parte la respuesta o la reflexión, más que todo es una reflexión. Y de nuevo agradecer a todos, a las compañeras de la Universidad Global, siempre olvido el nombre, a las compañeras de la Universidad Lingnan por la invitación y a los presentes que han expresado sus intereses en sus preguntas y quedamos a la orden de nuevo para cualquier otra oportunidad de acompañarles en este noveno foro y en otras actividades que ustedes organizan. Agradecida desde acá. Gracias, Carmen. Ahora entonces le damos la palabra a Jesús para responder a esta pregunta y hacer algunas reflexiones de cierre. Ajá, la compañera preguntaba sobre la sostenibilidad, ¿no?, del proyecto comunal visto desde el punto de vista internacional, ¿no es así? La relación, además, entre el proyecto internacional, entre un socialismo en lo internacional y un socialismo comunal centrado en las necesidades locales. Bueno, nosotros desde Altos del Ídice, por ejemplo, tenemos una experiencia muy concreta con la salud. Nosotros contamos con una experiencia de una farmacia autogestionada por la propia comuna, ¿no?, y que ha venido teniendo desde la propia fortaleza territorial, desde la experiencia territorial, desde la ciencia aplicada al territorio, ha venido teniendo relaciones con otras experiencias que tienen que ver con la salud en el continente. Por ejemplo, el grupo médico doctora Eloísa Díaz en Chile, los cuales desde la fortaleza que ellos han generado en términos de organización, sobre todo en el marco, bueno, de ese proceso constituyente que arrancó con mucha lucha popular en Chile antes de llegar a la propia constitución, logramos encontrarnos entre las debilidades y las fortalezas de cada proyecto y potenciamos ambas experiencias. Nosotros con el modelo de organización comunal, cosa que no existe en Chile tal cual como existe en Venezuela, y ellos con los recursos en términos de medicamentos que sí existían en Chile, pero que por el bloqueo no existían en Venezuela. Entonces, desde la exportación, si se le puede llamar así, de conocimiento de Venezuela en términos organizativos y los recursos en términos de medicina que enviaba Chile, logramos una articulación, una sinergia que potenció la farmacia y potenció la organización en Chile. Este nexo aún existe y ambos procesos se mantienen, ¿no? Se mantienen dentro de sus territorios. Entonces, ahí existe una forma concreta. Nosotros desde Altos del Ídice, si algo hemos procurado, es que nada se quede en sueños, de que nada se quede en idealismo, sino que todo pase por un proceso de experimentación real, de experimentación concreta, y en consecuencia se evalúa qué tan bueno puede ser o de repente qué hay que mejorar para que logre ser efectivo, logre ser eficiente para la comuna, para la comunidad. Entonces nosotros creemos mucho en eso, de que la potencialidad orgánica que se ha generado en Venezuela durante estos 20 años es sumamente valiosa para otros pueblos, para otros lugares, para otras organizaciones en el continente y fuera del continente también, pero que
toda esa experiencia también, no solamente orgánica, sino desde otro punto de vista que existe en otros países, para nosotros es bien recibida, es bienvenida para seguir creciendo como proyecto. Ahorita mismo estamos evaluando otros procesos, ¿no? Desde lo textil, desde, en fin, hay un montón de cosas que se producen en Venezuela que desde la propia comuna estamos buscando cómo lo relacionamos con otros países, con otros continentes, con otras organizaciones y movimientos sociales del mundo. En la medicina tenemos una experiencia concreta, inclusive, vale acotar que con Yade, con Quinchi, hablamos inclusive del tema de las medicinas naturales, de la medicina natural, ¿no? Y cómo en China existen múltiples experiencias sobre la medicina natural y cómo podían potenciar lo que acá hemos construido como la farmacia comunal. Incluso en su momento nos dejaron algunas medicinas acá en la farmacia que, bueno, algunas le hemos dado uso, otras nos haría falta quizás entenderlas un poco más, conocerlas un poco más para darle uso en nuestra farmacia, pero son esas relaciones en lo concreto los que hacen dinamizar los procesos. Entonces, nosotros pensamos en el modelo, cómo construimos modelos que puedan significar luego cadenas, no solamente a lo interno, encadenamientos, no solamente a lo interno del país, de nuestro país, con nuestras comunas aliadas, con las otras experiencias comunales de Venezuela, sino cómo exportamos el modelo a otros países y cómo esos países nos aportan no solamente recursos físicos, sino también experiencia, conocimiento para seguir creciendo ambas experiencias de la mano. Eso. Muchas gracias, Jesús, por esa intervención y en general por la participación del día de hoy. Yo quería hacer un par de comentarios, ¿no? Uno con relación a la pregunta que hace María y otro ya en general con el cierre de esta actividad de lanzamiento de este libro Venezuela en Lucha. En primero, con relación a lo que plantea María, sumándole lo que ya mencionaban Carmen y Jesús, yo quería mencionar un par de referencias, ¿no? Una es el tema del ALBA. El ALBA es una propuesta de integración entre gobiernos, países de la región que surge a partir de la derrota de la propuesta de área de libre comercio para las Américas, un proyecto neoliberal que promovió los Estados Unidos en América Latina y que afortunadamente fue derrotada en el 2004. Y a partir de allí surge la propuesta de construir una integración centrada en lo social, una integración centrada en el apoyo mutuo, una integración que no estuviera centrada en el libre mercado, sino más bien en la construcción de otro modelo de articulación. Me parece que esa propuesta de integración es una propuesta de integración que rescata o que es funcional, es coherente con la propuesta de un socialismo comunitario. ¿Por qué? Porque fíjense que algunas cosas que avanzó el proceso para el tema de la salud. Miles, cientos de miles de personas de distintos países de América Latina pudieron participar de algo llamado la Misión Milagro. La Misión Milagro tiene que ver con cómo médicos cubanos operaban de los ojos, de la vista, a personas en distintas comunidades o pueblos del continente. Entonces significa cómo puede haber una cooperación para poder garantizar las necesidades de los pueblos del sur. Y asimismo entonces el ALBA impulsó procesos de apoyo con petróleo a países del Caribe, a países de los Andes, a países de Mesoamérica. Creo que esa es una expresión concreta de que la construcción de un proyecto alternativo que esté centrado en las necesidades comunes, en las necesidades comunitarias, no riñe, no está confrontado con la posibilidad de un proyecto de integración. Más bien necesitamos promover un proyecto de integración que esté centrado en lo común, en lo comunitario. Y luego también quería mencionar, ya a modo de reflexión, el año pasado, junto con Yade y con Quinchi,
discutíamos, organizamos una actividad centrada en la medicina tradicional. Y allí creo que a partir de lo que mencionaba Jesús, se genera también nuestro posible aporte a la construcción de un proyecto de integración alternativo. Muy probablemente para avanzar en un proyecto de integración desde abajo, desde lo comunitario, tendríamos que posicionar formas comunitarias que en este momento no son hegemónicas. Es decir, por ejemplo, promover la integración desde la medicina tradicional comunitaria, china, nicaragüense, boliviana, venezolana, cubana, es muy importante. Recuerdo que hace años, en una de las etapas duras del bloqueo contra Cuba, se organizó un proceso de intercambio entre Cuba y China para poder formar al pueblo cubano en el manejo de medicina tradicional china, ¿no? Creo que conversamos hace unos años que era importante generar ese tipo de mecanismos de intercambio, porque necesitamos desplazar, y aquí quiero cerrar con la idea de que frente a una crisis, a un colapso de la civilización moderna de Occidente, nosotros necesitamos reconstruir a partir de las bases comunitarias. La medicina tradicional comunitaria es una expresión de eso. La forma ecológica de vida en nuestras comunidades es una expresión de eso. Las formas de producción solidaria, de intercambio, de recuperación de semillas, de cuidado de las aguas, son formas comunitarias que nosotros necesitamos pelear como parte de los proyectos de integración. En este momento se abren posibilidades de integración con el triunfo de Petro, con el triunfo de Lula, pero nosotros necesitamos impulsar que esos proyectos de integración sean proyectos que estén centrados en lo comunal, ¿no? Y ahí tenemos que unir esfuerzos. Yo finalmente quiero agradecer este espacio nuevamente a nuestras queridas amigas ya de Quinchi, a todos quienes han trabajado en esta iniciativa. Hoy estamos muy contentos, muy contentas por el lanzamiento de este libro, que es algo que hemos construido juntos, juntas, entre muchas manos. Son muchos los esfuerzos que están acá. Nuevamente agradecer a la Universidad Global por la Sostenibilidad, a la Universidad del INAN, a ARENA, al Instituto Simón Bolívar, a Alba Movimientos, a Alba TV, a la editorial El Colectivo y a todos aquellos que se van a seguir sumando a esta iniciativa. Esperamos muy pronto estar en distintas ciudades de China lanzando el libro Venezuela en Luchas, pudiendo comentar con ustedes y seguramente además esperamos muy pronto estar elaborando nuevos libros para mirar las realidades del pueblo chino, mirar las realidades del pueblo en América Latina, en África, de los pueblos que luchan en el sur global. Este momento de crisis de la civilización moderna es el momento de impulsar el proyecto de desacople, como decía Samir Amin, de delinking de esa civilización en crisis. Es el momento de plantear las alternativas que venimos construyendo. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Venceremos como una onada.